O sea que en telecomunicaciones el idioma técnico base es el inglés. Sí, El inglés, correcto. Por tanto, no hay que ver el inglés como algo opcional, sino como algo requerido, porque es súper importantísimo, ya que es algo que te va a ayudar a crecer dentro de tu carrera, e incluso si quieres obtener certificaciones, incluso un trabajo remoto, incluso trabajar para multinacionales o empresas internacionales, es requerido el idioma, ya que mayormente se solicita en inglés. Incluso aportando la idea en mi área técnica, en lo que son las telecomunicaciones, si se llega a presentar alguna falla con algún proveedor internacional, el puente para hablar con esas personas, el soporte técnico, es en inglés. Entonces, es por eso que es bien importante. Profesor, en el tema de automatización y control, ¿qué nos puede decir sobre qué cursos avanzados puedan conseguir los estudiantes o alguna persona que se quiera capacitar pero necesite también el idioma del inglés? En los cursos, hoy en día tenemos en la misma universidad, aquí en la URBE, tenemos ya cursos de posgrado, en donde estamos hablando de telemática, sistemas de automatización y control, y dentro de eso tenemos un cúmulo de materias que te permiten avanzar en esta área y que detrás de esas materias hay una cantidad de bibliografía que vienen en inglés de los diferentes proveedores de servicios, porque muchos de ellos, Ericsson, tienen bibliotecas ya de lo que significa esto, más allá de la teoría, ¿no? De los libros que te muestran cómo es la teoría en el área por lo menos de automatización, las secuencias de automatización, ese tipo de cosas que son de alguna manera teóricas, pero que cuando lo trasladamos al campo de la automatización, digamos, real, vienen los manuales otra vez, los libros otra vez, todo lo que acompaña a la posibilidad de implementar, diseñar, porque tienes que recordar primero que viene un diseño. Ese diseño tiene que basarse en la literatura del producto que vas a manejar, y ese producto y ese libro viene en inglés. ¿Puedes conseguir traducciones? Sí, seguramente vas a conseguir traducciones, pero te puede limitar en el entender mejor para después hacer tu plan de mantenimiento, porque el diseño no es solamente voy a instalar, después viene en el mismo proceso, tienes que concebir el proceso de mantenimiento y después el proceso de una falla, cómo vas a actuar. Y esas cosas son mejor tomar la información de los libros en inglés. Igual con lo que pasa, creo que hacen también lectura técnica de documentos, quizás al configurar, me imagino, manuales, bueno, cosas de telecomunicaciones que quizás yo no entienda en este momento, pero siempre, por lo que me dan a entender, es siempre el inglés es el primero. Sí, el inglés es la base, totalmente. Es más, en mi departamento, como ingeniera de redes, siempre que se va a hacer actualizaciones de firmware, se van a ejecutar comandos, interpretación de alarmas o de logs, todo eso vienen dado en inglés. Por tanto, la base para poder entender todo este tipo de situaciones que se te pueden presentar en el trabajo es bien importante el inglés, para que el troubleshooting que tú vayas a hacer sea en el menor tiempo posible a la hora de entender el idioma. Entonces, básicamente, en telecomunicaciones, el inglés es parte del sistema operativo del trabajo. O sea, es vital y importante del día a día. Del día a día y del trabajo. Totalmente. Y en el área de automatización y control que me preguntabas ahora, es más o menos el mismo porcentaje, todo. El mismo porcentaje, todo. Todo tienes que manejarlo con el idioma inglés porque, te repito, todos los productores de servicios, no importa de dónde sea, porque tienes en el caso de automatización y control, tienes sistemas Siemens, tienes sistemas europeos que están a la vanguardia de lo que es automatización y control. Ellos tienen su idioma y sin embargo lo primero la traducción es el inglés. Tú abres la caja donde viene el link, viene su cosa en inglés. Tiene sus apartes en otros idiomas, sí, pero viene la primera parte es en inglés, ni siquiera en su idioma original de ellos, alemán, por ejemplo, Siemens. No viene en alemán, el alemán está ahí, pero viene después. Primero es el inglés, porque bueno, todo el mundo, en el mundo asiático todos hablan inglés. Lo primero que se habla es inglés, porque es muy fácil hablar ese tipo de idiomas así como así. Después te viene para América y vienen, ya hoy en día, te repito, ya hoy en día vienen en español, ciertamente, pero conserva, lo primero que te vas a conseguir es en inglés y después sí, seguramente viene en español.
pero es importante el idioma 100%. Ok, ahora vamos a hacer una dinámica. ¿Cómo no? Voy a decir unas palabras en inglés y ustedes me van a dar o explicar la palabra en español. Ok. ¿Ok? Troubleshooting. Ese es diagnóstico y resolución de fallas. Ok. Bandwidth. Ancho de banda. Ok, vamos bien. Te paro ahí, fíjate. Me costó devolverte la respuesta, porque nosotros hablamos es de bandwidth, no hablamos de ancho de banda. Sí. O sea, O siempre... sea, las terminologías ya, Eso es La o sea, manejamos en inglés. ya cuando Eso vienen es a la correcto. parte que es la práctica, ya el campo real laboral, BW. ya no es- Nosotros vemos el BW. Ah. Entonces, siempre vemos el BW tanto. Ok, listo. Correcto. Pero es muy difícil que tú hables. Banda de ancha, ¿Cuál no. es el banda ancha? No, No, eso no se usa. no. Ya comercialmente se empezó a manejar, no, que la banda ancha, que los sistemas de banda ancha, pero es comercial. Pero en la parte técnica siempre mantenemos ese argot anglosajón ahí operativo, ¿no? ok, latency. Eso es latencia, ese es retardo. Eso Ok. es fíjate que la traducción puede ser retardo. Y cuando estamos hablando los técnicos en campo, hablamos, mire cómo está la latencia. No hablamos, mire cómo está el retardo, no. Hablamos No. cómo está la latencia, ¿no? Eso tiene una implicación de concepto un poco más profunda, pero es la idea, ¿no? O sea, la latencia. ¿Por qué no me dices el retardo? ¿No? Entonces, es lo que te queremos Explicar. decir. Ok. Que el inglés es importante porque esos términos y el error te va a decir, no, latencia, high latency. ¿No? Entonces, claro, el técnico sabe, está retrasado, hay un retraso aquí por alguna razón. Ya. A ver, packet loss. Pérdida de paquetes. Viene siendo lo mismo. Creo que es uno de los términos que de pronto se puede utilizar un poquito más en español, que es cuando el cliente o el usuario en este caso indica, no, mira, tengo pérdidas de paquete. Es como que creo que lo más cercano que se puede decir, porque no es muy común que el usuario te diga packet loss, pero ya nosotros sabemos que a nivel de alarmas como tal, ya sabemos que... Sí, de hecho el comando lo ves, cuando te da el field del comando te dice packet loss, packet loss, packet loss, no te dice pérdida de paquete, Sí. no, eso no se usa. Network topology. Eso es la red, la configuración topología. de la red, cómo lo configuras, ¿no? Y ese es otro ejemplo que puedes tranquilamente tomar y decir, mira cómo está la topología. Yo te voy a decir cómo está la configuración o cómo diseñaste, cómo está el diseño, ¿no? Hablamos de topology. Entonces buscamos el topology. ¿Cómo está el topology? De esta manera. Bla, bla. Ok. Es de esos términos que se quedan como parte del lenguaje técnico de las ingenierías en nuestra área. Signal interference. interferencia de señal en este caso. PLC. Programmable Logic Controller. Sí, eso PLC es el equipo que te ayuda a hacer automatización. Se le llamaba PLC anteriormente. Hoy en día ya el nombre de PLC no está comercialmente utilizándose, pero en esencia el concepto es ese, ¿no? Es una unidad que se controla, utiliza programación lógica para controlar. ¿Qué es la programación lógica? Básicamente lo que es que utiliza valores para definir qué es lo que puede pasar o qué no es lo que puede pasar o qué acción vas a tomar. Pero todos hablamos de PLC. ¿Cómo está el PLC? ¿Lo viste? No vi el PLC. ¿Ya? No hablamos de la unidad de control o no hablamos de la unidad remota. Hablamos del PLC. ¿Qué es lo O sea, que pasa alguien con el que no PLC? domine va a estar completamente perdido. Bueno, normalmente en ese campo es muy difícil que tengas a alguien que no domine, ¿no? Pero para estar ahí tienes que saber el inglés. Tienes que tener un buen nivel de inglés. Feedback loop. Bueno, esa es la respuesta que puedas tener del loop y tiene muchas interpretaciones técnicas, pero lo utilizamos. ¿Cómo está el feedback? ¿Cómo está el loop? ¿Qué dice? ¿No? Volvemos al uso del acrónimo, pues, ¿no? Ok. Set point. Doctor, si me puede ayudar. Es el punto en donde tienes, o sea, ya lo seteaste, ya está en el punto que es. Eso es un término más que todo para los radios. En la parte de radiofrecuencia, el set point es el punto de ajuste, que tiene que tener un equipo, un radio, cuando dos elementos se están comunicando, tienen que estar los set points adaptados, ¿no? Eso tiene sus definiciones, pero en general es eso. Y es lo mismo, ¿no? ¿Cómo está? ¿Terminaron el set point? En la conversación de los técnicos, tú vas a escuchar, ¿ya está listo el set point? Sí, ya está listo. ¿Ves? Entonces no dicen, ya afinamos, ya colocamos, ya estamos ajustados. No vas a decir eso.
lo que vas a escuchar es, entre ella y yo, que somos los ingenieros, lo que vas a escuchar es, el set point ya está listo, ya está. ¿Ves? ¿Y equator? Accuracy es algo así como que ya está listo, ya son los valores que son, ya los valores están, tiene, por definición es otra cosa, pero es lo mismo, ¿no? Ahí ese es uno de los pocos términos que ha quedado en inglés, ¿no? Simplemente, básicamente no, ya esa coherencia, eso no se usa mucho, porque los equipos modernos, eso ya te lo da como por referencia, ¿no? Pero ese es el mismo, pasa lo mismo, es el mismo tema con el inglés. O sea, que no se trata de quizás hablar bonito en inglés, sino más que todo comprender y entender en lo que se está trabajando. Como ustedes bien lo deben saber, el inglés tiene dos temas. Una cosa es el inglés conversacional, que nosotros podamos hablar de lo bonito que es el día, amaneció bien, chévere, todo está chévere, el sol salió, llovió, y la otra es el famoso inglés técnico, aquello que se habla del inglés técnico. En nuestro caso, es muy técnico, o sea, ni siquiera tienes que tener un nivel de conversación, simplemente que entiendas las terminologías técnicas en inglés. Eso es el primer paso, ese es el primer nivel que tú tienes que alcanzar. Después de ahí, si logras una conversación técnica, haciendo uso de las terminologías en inglés, excelente. Perfecto, entonces pasaron la prueba con la parte de las preguntas en inglés. Wow. Ah, excelente. En la parte de crecimiento personal, el saber de inglés o quizás dominarlo también, no solamente en la parte personal, porque como menciona el doctor, uno lo puede dominar, o sea, hablar de actividades cotidianas, pero ya cuando es en la parte técnica, dominarlo influye en la parte del salario. Sí, sin duda alguna. Las personas que de pronto dominan el idioma a un nivel técnico, sin duda alguna pueden aspirar a tener un mayor cargo en donde la diferencia de salario puede ser en un 30 y 50%, porque te da la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con empresas de Estados Unidos, de Canadá o alguna otra empresa europea que maneja el idioma del inglés y está muy por encima del salario, en este caso en Venezuela. Entonces es bastante competitivo a la hora de saber inglés. Y recuerda que en el área nuestra, la mayoría de los, como decimos nosotros, los vendors o las empresas que nos venden equipos, tienen su soporte, el sales manager, el support manager, todos, la mayoría, detrás de los 3 o 4 que te ponen al frente que son locales, o bien de Colombia, o bien de México, detrás de ellos hay gente que lo que está es manejando el idioma inglés. Cuando hay problemas, cuando hay nuevo firmware que no sabes cómo vas a responder o detectaste un problema, entonces haces un requerimiento con el de soporte para que te hagan un meeting, para que te expliquen mejor la cuestión. Ahí aparece alguien que habla inglés y tienes que estar en ese nivel. Entonces, la relación que puedas llegar a tener con el inglés, con los vendors o con los vendedores de equipos, es un paso importante que te va a poner sobre la mesa el día de mañana ante ese mismo vendedor, ante tu empresa y ante otra empresa que sepa que cuando te vea te dice, no, pero si él, ¿no? Y te toman en consideración, porque bueno, si bien es cierto, tú ya tienes un nivel, a lo mejor donde estás no te pueden pagar más, pero eso quiere decir que puedes moverte a otra empresa en donde ese conocimiento y esa habilidad tuya de interactuar en inglés a esos niveles te va a dar una puerta abierta definitivamente. Sí, porque no solamente también da la oportunidad de empresas nacionales, sino también en lo que son las internacionales. Multinacionales, así mismo. Te da la oportunidad el inglés a la hora de optar por ese tipo de trabajo, incluso trabajos remotos. Si tú quieres trabajar desde casa, el inglés es fundamental porque la mayoría de estas empresas buscan personas que dominen el idioma del inglés y sean autónomas a la hora de trabajar. Entonces, sin duda alguna te abre muchas puertas. Como había dicho antes, el inglés no es como para verlo opcional, es como que una herramienta que te puede impulsar tu trabajo e incluso a nivel de profesional en tu crecimiento, si tú quieres ampliar tu currículum a la hora de obtener certificaciones. Por ejemplo, como la única que yo conozco, al menos por tema de mi esposo, que también está en el área, es Cisco. Sí. ¿Consideran, por ejemplo, para hacer esa certificación,
que es internacional, Sí. tener algún dominio técnico, al menos del idioma de inglés, al momento de hacerla? ¿O creen que no es necesario tener ese conocimiento quizás técnico? No, ¿Influye en algo? Lo ideal es que lo tengas porque las terminologías, la jerga, los acrónimos, todo eso que vas a ver, vienen en inglés. Independientemente que el título te lo pongan en español, en el libro, en el manual, pero todos esos acrónimos y esas letras vienen en inglés. Entonces vas a tener que tener un esfuerzo adicional para poder comprender mejor a lo que te vas a enfrentar. Pero definitivamente el inglés nota mucho. Me pongo del lado no de las empresas, ¿no? Sino cuando estamos del otro lado como los vendedores, los que venden equipos. A ti como ingeniero te ven, ellos dicen, no, el muchacho interactúa bien, conoce bien del sistema, conoce nuestros productos. Entonces ese vendedor, esa empresa te ve y te llama aparte, te capta, pues, y te dice, mira, ¿quieres ser un ingeniero de soporte de nosotros? ¿Ves? Entonces es la puerta abierta que te da. Ellos te certifican, pero para entrar a la certificación pues tienes que conocer el inglés. ¿Por qué? Porque eso sí, esta gente, la mayoría de los vendedores, todos sus cursos están dados en inglés. En la parte profesional, ¿han visto personas que quizás se estancan por no dominar el idioma? Sí, he conocido casos que por no dominar el idioma de repente a lo mejor no pueden alcanzar su máximo potencial debido a que no pueden abrir más puertas a lo que es, por ejemplo, a empresas internacionales debido a que no pueden dominar el idioma. Entonces es un poco como que engorrosa en ese sentido, por eso es tan importante comprenderlo, leerlo y también hasta cierto punto hablarlo. Entonces... Sí, conozco gente muy buena, pero muy buena en diseño, buena en operación, muy buena en entender cómo funciona un sistema, un PLC o un sistema de control, una red, pero tiene esa limitación que entonces le impide que tenga mejor interacción en ese mundo a nivel ya... Porque ya el hecho que ya tú conozcas los conceptos, ya los manejes bien, tengas la capacidad de diseño, tengas la capacidad de definir de políticas de operación, ya llegaste a un nivel, ya estás preparado para el siguiente. Pero ese siguiente paso necesitas utilizar. En nuestra carrera necesitas el inglés. Es decir, que el inglés no es un requisito académico, sino que se vea más bien como una ventaja competitiva dentro del mercado laboral. Sí, correcto. Sin duda alguna es una ventaja competitiva a la hora de tú dominar un idioma, porque como bien el doctor dijo, ha visto muchos profesionales que son muy buenos en el área, pero parece mentira, pero cuando una persona sabe más o está muy bien instruido en el tema del inglés a nivel técnico, le da una ventaja competitiva insuperable. Entonces, por eso es importante que tanto los técnicos que son muy avanzados a nivel de ingeniería, piensa en telecomunicaciones o automatización, y las personas, tanto como los estudiantes que están comenzando y están viendo esta carrera, es muy importante que aprendan el idioma y que no lo vean como algo, como una herramienta opcional, sino que lo vean algo que los va a ayudar a impulsar a su carrera a medida que ellos van avanzando. Porque estamos en un país en donde, si bien el idioma es el español y nos van a ayudar a aprender muchas cosas, a obtener experiencia, llega un punto en donde uno siempre quiere más, uno siempre quiere avanzar, uno siempre quiere impulsarse, y por eso es muy importante que si usted quiere dar un paso más allá, el inglés te va a dar mucha oportunidad. Incluso si el día de mañana esas personas quieren emigrar, ya tienen un plus al saber, al tener su carrera y al tener el aprendizaje del inglés técnico en este caso. Ya para ir finalizando, sí me gustaría quizás, María, en el plano laboral, ¿qué mensaje le pudieras dar o qué recomendación a aquellos quizás alumnos que están comenzando la carrera o aquellas personas que quizás ya están graduadas en el área? De acuerdo a tu campo laboral, ¿qué recomendación les darías? Bueno, en el ámbito del inglés mi recomendación es que aprendan todo lo que tienen que aprender y que a pesar de eso no le tengan miedo al idioma, porque yo sé que a veces puede ser un poco atemorizante aprender un nuevo idioma, empezar de cero, y créanme que el ser humano tiene la capacidad de hacer muchas cosas, el cerebro es sumamente grandioso y que tienen que lanzarse, tienen que aprender, tienen que no solamente obtener certificaciones, sino ponerse a la medida y en la talla de defenderse
como ingenieros, tanto a nivel técnico, hablando de forma a nivel de español y tanto a nivel de inglés, para que cualquier reto que se les enfrente en la vida puedan superarlo. Sí. Y usted, profesor, en el campo, en su experiencia también laboral. Todavía, yo desde pequeño veo que el inglés fue y es un peldaño, un escalón en el área de las técnicas. Tengo un hermano que es arquitecto, que ya no está en Venezuela hace mucho tiempo, pero siempre se interesó por el inglés para poder entender cosas nuevas de la arquitectura. En mi área lo mismo. Y es eso, pues, desde pequeño, desde pequeño cuando comienza la carrera uno, pues, que esa carrera vaya a la par de adquirir ese idioma que nos va a hacer falta. En todas las carreras de la ingeniería, de la tecnología, estaremos siempre abrazados a que el inglés sea un punto importante de apoyo como ingeniero, digamos, en el campo, y como persona que nos vamos a poder relacionar mejor a niveles un poquito más arriba como ingenieros, que podamos dar la cara, no solamente en términos de respuestas técnicas, sino también en conversaciones de nivel para los diseños futuros. Sí, porque normalmente a veces me pasa como docente de que los alumnos al inicio de la carrera no ven, quizás es la inversión, porque me gusta decirlo así, ver el inglés como una inversión de estudiarlo, sino que esperan quizás ya a lo inevitable. Ya cuando ya no puedo avanzar aquí, no me dan empleo porque simplemente no tengo este dominio del idioma, lo cual se debería de ver como la importancia desde el inicio. Sí. Porque bien, uno siempre lo comenta en todos los ámbitos, el inglés ayuda en la parte personal, pero también en el plano laboral, en cuanto a lo que ustedes habían mencionado antes, las certificaciones, el dominio de las configuraciones del sistema y todo eso. Entonces, es quizás el tomarlo como una inversión al principio de la carrera y no esperar ya hasta lo último. No. La idea es que se tome, si tienen la oportunidad de estudiar el idioma, la idea es que empiecen desde el inicio, porque la verdad es que es bien importante. Y hoy en día, con cómo está de avanzada el internet, por así decirlo, tenemos mucho material en la mano para aprender el inglés. Entonces es bien importante. Bueno, ya para finalizar, voy a dar mi recomendación como docente. Tomen el inglés como una inversión. Nosotros aquí en Centro de Idiomas Urbe, ubicado aquí en la universidad, ofrecemos cursos de inglés para niños, jóvenes y adolescentes y adultos en las modalidades presenciales y online. Tenemos nuestras redes sociales, @idiomasurbe, y nuestro número telefónico 0412-554-6700. Y antes de finalizar este en vivo, me gustaría dar las gracias al doctor por acompañarnos y dar un poquito de su tiempo. María, gracias por compartir sus experiencias que han sido de vital importancia, porque el inglés es algo que se debe dar de prioridad, de importancia, y no dejarlo para lo último. Y para finalizar, al equipo de producción de CPA de la Urbe por todo su apoyo. Nos vemos en un próximo en vivo. Gracias.